La política internacional no es cuestión de emociones ni de sentimientos, sino de realidades. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Mira, Lobato, poner seguidos esas dos declaraciones es una bofetada. Es que es tremendo. No vale sensaciones, pero las armas de destrucción masiva sí servía a tener solo la sensación, ¿no? Claro, es el problema de tener desmemoria selectiva, que es lo que le pasa a muchos expresidentes en este país. Pero dicho lo cual, lo curioso de todo esto es, una vez que tú le cedes a Aznar el guión, tienes un problema muy grande, porque puedes cometer un error enorme, que es repetir sus propios errores. Es que mira... A ver. El no a la guerra, que recordemos fue el principio del fin de Aznar, del aznarismo herido por el Prestige, fue dando tumbos entre mentiras hasta la mentira final del 11M. Intentó silenciar entonces, también 2003, a los colegios públicos para que no pusieran banderas del no a la guerra. Y hace falta solamente un poquito de hemeroteca. Y es que lo que nos hemos encontrado es todo esto. Cómo el gobierno, no se nos olvide, emitió en ese momento, 2003, una señal para todos los colegios públicos para que retiraran esto. La enseña del no a la guerra, que dejaran de pedir la paz que se pedía en 2003. No solo eso, sino que si vamos viendo lo que decían todas esas noticias que había en ese momento, es curioso, pero encontramos cosas que se parecen mucho a lo que está haciendo ahora mismo Ayuso. Por eso decimos lo de tenga cuidado con seguir los pasos de Aznar, que ya ve cómo terminó en ese momento en las siguientes elecciones Aznar. Ahí nos encontramos que decía, hay que mantener la neutralidad de los profesores, que es exactamente lo que está pidiendo ahora mismo Ayuso. Y dio una orden de retirar los carteles del no a la guerra a todos los colegios públicos e inició lo que se denominó entonces una caza de brujas hacia los profesores que incumplieron esa norma. Ningún tribunal ha dicho que así lo sean y en ese caso no les importa que no lo haya dicho. Es decir, oír hablar a alguien de que no es un genocidio mientras no lo diga la autoridad pertinente, y sí hablan de corrupción cuando todavía nadie está condenado por un caso de corrupción. ¿Que lo serán o no? Y si les condenan, que paguen, sin ninguna duda. Pero parece que la semántica sirve para unas cosas y para otras no. Y además, en voz de alguien que es, bueno, en fin, es una persona trabiliaria y un bilioso y un señor que metió a un país en una guerra mintiendo, y el único de los tres que no pidió perdón. El único que no ha dicho me equivoqué y pido perdón. Y además, él sí puede hablar de corrupción y sabe lo que es. Porque hay una gran parte de uno de sus gobiernos que estuvieron juzgados por corrupción y algunos pagando con penas de cárcel. Pero dicho esto, qué pena, ¿no? Todo en la foto de la boda de la hija. Y madres y padres sacando a los niños de entre los escombros sin haber hecho absolutamente nada. Están disparando a gente que va a recoger alimentos. Es alucinante que alguien pueda defender eso. Hay que ser malvado para defender una cosa como esa. Pero si seguimos con lo de las palabras, que tengan mucho cuidado. Aquí no hay ningún corrupto todavía hasta que no lo diga. A mí me gustaría que por lo tanto, capaces... jugamos a lo mismo que con el genocidio. Entonces, y hablo del Partido Popular de Madrid concretamente, les uno a Aznar, como decía anteriormente, que nieguen lo evidente, que esto es un genocidio, que ya no solo no utilicen la palabra genocidio, sino que de ninguna de las maneras hagan un comentario empático por la población palestina y solo se pongan en el lado de Israel. ¿Cómo me lo explico? Pues es que, o sea, yo si quiero saber lo que está pasando en Gaza, no escucho a Isabel Díaz Ayuso ni a José María Aznar, sinceramente. José María Aznar es alguien que cree que hablando despacio va a parecer que lo que dice es razonable. Y lo que dice son barbaridades. Es un presidente que nos mintió en su momento para apoyar la invasión de Irak, y ahora pues sigue con su tole-tole. Isabel Díaz Ayuso es alguien, como decía Cristina, que necesita los medios, su presencia mediática es extenuante para los demás, para la gente, y es una estrategia que le ha ido bien, ¿no? Pero desde luego lo que ellos digan a mí me importa poco. O sea, no son personas que estén para mí cualificadas para hablar de esto, sinceramente. Fernando Trueba, dime. Su parte, Dime, Joaquín, perdóname. No, que demuestra muy poca humanidad, ¿no? Que miren para otro lado cuando están matando
a civiles y a niños, ¿no? Y están bombardeando hospitales y colegios. Eso es lo asombroso, lo descorazonador y lo que cuesta trabajo explicarse. Por eso os preguntaba cómo lo explicabais vosotros. Nada, Cristina, decía yo anteriormente, antes de ir a la publi, que en el Partido Popular de Madrid específicamente, a esto hay que añadirle también la voz de José María Aznar en los últimos días, no solo no se habla de genocidio, sino que además se vinculan las protestas a favor de Palestina con ETA, con el yihadismo, han llegado a llamar gentuza a quienes se manifiestan estos días a favor de Palestina. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo soy gentuza y estoy orgullosa de ser la gentuza a la que se refería Romero del PP, me parece que era Romero, el del PP de Madrid. Alfonso Serrano. Y lo que quiero decir es que el decir burradas, Serrano, perdón, porque estoy aquí y no lo veo siempre, pero el decir burradas en contra de lo que dice todo el mundo es para que hablen de ello. Y ya por si éramos poco, viene Aznar otra vez a decir más burradas todavía. Y no nos ha relacionado con Perejil de milagro. Entonces, hablar de ETA ahora y tal, cuando está muriendo la gente que la estamos viendo en televisión, que están muriendo de hambre, de tiro, que están destruyendo toda una zona para hacer un resort, para hacer un veraneo allí, que matan a todos y que luego se lo están repartiendo ya el gobierno de Netanyahu con el gobierno de Trump. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo podemos permitir como seres humanos que las cosas ocurran así? ¿Cómo no nos vamos a rebelar contra esto? Y lo que siento es que por encima de todo, como quieren ir contra Sánchez, contra todo lo que suene a progresismo, a todo eso les hace ir para atrás en cosas tan importantes como justificar las matanzas que están haciendo en Gaza. Y no la hace el pueblo israelí, la hace el gobierno de Netanyahu, un gobierno corrupto que tiene los juicios pendientes y que se está librando porque está ahí. Y está ahí frente a una minoría que es lo que él representa, pero que sumando están haciendo esto. Y claro, frente a la fuerza no valen las razones. Y ellos solo saben emplear la fuerza y no escuchar las razones. Y que además, Cristina, Fernando, Joaquín, voy contigo, Joaquín Reyes, esto yo creo, y estamos todos de acuerdo, que no va de ideología. Una encuesta, por no ir muy lejos en el tiempo, de hace unas semanas del Real Instituto Elcano cifraba en un 82% el número de españoles que están de acuerdo, que estamos de acuerdo, una inmensa mayoría de la sociedad de este país, en que estamos hablando de un genocidio. Está claro, pero es que aparte de todo, no es que ya lo digan en todo el mundo, es que la gente buena, y España es un país de gente buena, de gente solidaria, de gente que sabe acudir lo mismo cuando vienen de Ucrania que cuando vienen de otro sitio, siempre ha habido una respuesta solidaria. Y ahora son sus gobernantes los que quieren hacer de España un país de mala gente, cuando este es un país de buena gente capaz de movilizarse precisamente contra esta injusticia. El Partido Popular estos días ha vuelta con si era Kale Borroka o no, si había antecedentes por Kale Borroka o no en los detenidos, en los identificados, en las protestas pro-palestinas, en la Vuelta Ciclista a España. En fin, a Alfonso Serrano del Partido Popular estos días se le ha atragantado un poco la hemeroteca, que si tenían pruebas, que si no tenían pruebas, que si era, que si no, que si... En fin, vamos a verlo y lo vamos a comentar. No, yo lo que hice fue hacerme eco de lo que efectivamente habían aparecido en los medios de comunicación. Pues que la frase era suya. Tenemos pruebas de que ha habido Kale Borroka. No creo que lo dije así. No. Iñaki, no manipules. Lo vamos a poner y así salimos de dudas. Sí, tenemos pruebas de que en esas algaradas, en esa violencia callejera, había personas que habían sido detenidas por vinculaciones con la Kale Borroka, personas vinculadas con yihadismo. Pues a no ser que sea usted redactor del Mundo, ¿a quién se refiere cuando dice tenemos pruebas? ¿Las tiene usted? Me parece muy bien que ustedes crean la versión del gobierno. Permítanme a mí no creerla. No tengo ninguna prueba, yo no soy policía ni soy periodista. Yo lo que hago es hacer referencia a lo que sale en los medios de comunicación. Yo no soy la policía, yo no soy Marlaska, yo no soy el delegado de gobierno. De Aznar, del Aznar de la guerra de Irak. Aquí en este país vamos a pasar del no a la guerra de Irak al no a la tibieza del PP en el genocidio que está perpetrando el gobierno de Israel en Gaza. Y además yo creo que lo va a pagar caro, ¿eh? Desgraciadamente esa posición afortunadamente no la comparte la inmensa mayoría
de los españoles, 8 de cada 10 muestran la repulsa a lo que está pasando allí, a ese genocidio, a esos crímenes de guerra y a asesinar a niños en las colas del hambre. Y creo que el Partido Popular esto no lo ha medido. No entiendo cómo se puede ni hacer tacticismo, pero bueno, lo están haciendo y de manera errónea. El barómetro de La Sexta indicaba hoy que casi el 70% de los españoles, según el barómetro de La Sexta, coinciden en que esto es un genocidio, Y la incluyendo mayoría votantes de todas las sensibilidades. Y, por cierto, no es la única encuesta. Hace menos de un mes el Real Instituto Elcano lo cifraba en un 82%. Parece que esto escapa y trasciende más allá de las ideologías y de la simpatía por un partido político u otro. Emilio. Sí, yo creo que lo que está haciendo el Partido Popular, especialmente el de Madrid, es un ejercicio de contorsionismo imposible. Decir que las movilizaciones pro-palestinas o el movimiento pro-palestina tiene algo que ver con la Kale Borroka o compararlo con Sarajevo o con el ambiente previo a la guerra civil, bueno, permitidme la broma, pero es un argumento tan de peso, no tan profundo, que me da pena que se quede aquí encapsulado. Yo lo llevaría a Gaza, ¿no? Y que se vaya la señora Ayuso a Gaza y le diga, oiga, miren, posiblemente la mitad de su familia le hayan matado en un bombardeo o a disparos cuando iban a por comida y a la otra mitad de hambre, pero es que los que les defienden a ustedes en Madrid están tirando vallas. Hay violencia en todas partes, ¿no? Sería absurdo. Y creo que hay mucha gente del Partido Popular que es incapaz de entender esto. Y yo creo que se explica en base a dos factores. Uno que tiene que ver con vínculos económicos. Hay inversiones de Israel comprometidas en la Comunidad de Madrid. Pues, por ejemplo, el fondo Argis tiene comprometido 200 millones de euros en la zona norte de Madrid, más otros 100 millones en activos que gestionan en el centro. O tenemos a David Hatchell con la empresa Extend, creo que se llama, que es el propietario de Pegasus y tiene inversiones muy potentes. Es íntimo amigo de Isabel Díaz Ayuso, es el presidente de la Fundación Hispano-Judía. Y luego hay un problema de vínculos políticos también. No se entiende todo lo que está ocurriendo sin la pasta y sin los vínculos políticos que unen a la derecha, particularmente en Madrid, con la derecha norteamericana de Florida y con una internacional que está perfectamente coordinada y que cuando los amigos te piden un favor, se lo tienes que hacer. Vale, próximos días. Ramón, un titular. Ay, qué cómodos estamos aquí todos hablando de un problema semántico. Claro. Llámese como se llame, Claro. lo que está ocurriendo es insoportable. Sí. Como seres humanos estamos hechos de tal manera, los que tienen hijos lo saben, que estás al otro lado de la casa, oyes hacer a tu niño y te despiertas y vas corriendo a la habitación. Solo de pensar en eso, que haya quien justifique con los peros famosos, porque digo pero todo el rato, y no es pero, es y. Es que ya está bien, hay que cambiar los términos si hablamos de semántica. Esto que ocurre es un crimen de lesa humanidad. Es una atrocidad. Absolutamente. Me da igual, llámesele como se le llame. Es un genocidio, me da lo mismo. Por cierto, los nazis estuvieron cometiendo un genocidio antes de que se denominara genocidio. Efectivamente. Porque hasta 1944, el judío aquel Rafael Lemkin, creo que se llamaba. Un polaco. No, juicio, era un judío polaco. Judío polaco. Decidió que se llamara genocidio. Por lo tanto, llamarle de una cosa u otra no puede ser solo el tema más importante del debate. Efectivamente. Lo importante es lo que está ocurriendo. Claro. Y lo que está ocurriendo es ¿Y qué es lo que hay que demoledor. hacer? Es insoportable. No se eso puede estamos de acuerdo. aguantar. Y cuando alguien inmediatamente dice aquello de jamás, nadie de los que estamos a favor de cómo está defendiéndose el pueblo palestino, hemos dicho, yo no he oído a nadie defender a Hamás. Lo que hizo Hamás es una atrocidad. Lo que hicieron en los kibbutz, los asesinatos de niños, la familia, la gente que se llevaron del concierto, la gente que han matado en las cuevas, todo eso es horroroso. Pero eso no se castiga con 64.000 muertos. Que sepamos, ya veremos cuando se muevan los escombros lo que va a haber ahí. Eso es tremendo. Entonces, a mí solo me cabe una cosa en este mundo naif del juego de palabras. Deben ser asuntos económicos, que es lo peor de todo. Si realmente la gente que está defendiendo a Israel, aquí y en otros lugares del mundo, que se posiciona de tal manera que parece que lo único que importa es lo que haga Hamás, y que es capaz de decir cosas como, bueno, comparar Sarajevo con Madrid el otro día, eso es de una ignorancia supina, pero es que la ignorancia es muy osada. Gente que diga eso, solo me caben dos opciones. O son malas personas, no saben lo que es tener hijos ni familia, o están atrapados en una cuestión, en una red económica que se mueve por el mundo entero. Si no, no tiene explicación. Ha puesto sobre la mesa algunos de los términos que ha utilizado la presidenta de la Comunidad de Madrid esta misma semana. Vamos a repasarlo y yo desde luego no recuerdo que haya censurado o retratado o atacado al pueblo, o en este caso al gobierno israelí, al gobierno de Netanyahu, por lo que está haciendo frente al pueblo de Gaza.
muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra, que mucha gente hoy por el mundo dirá, en Madrid se persigue al judío. Yo creo que los caleborroca que mandaron los señores de Bildu desde Bilbao no eran el pueblo de Madrid. Pedro Sánchez y Patxi López utilizan la caleborroca para mantenerse en el poder. Es acudir a un acto en el que está la presidenta, permitido por el delegado del gobierno, para decir Israel asesina, Ayuso patrocina. El partido... Pues nada, el gran invento de Goebbels sigue funcionando. Repites una cosa muchas veces, por mucho que sepas que es mentira, porque ya sabes que es mentira, y lo sigues diciendo porque es una estrategia. Yo lo de ir a protestar a una sinagoga en las condiciones como contaba antes Pilar no estaría en absoluto de acuerdo nunca, pero cuando se fue a protestar a la calle Ferraz, lo que ocurrió en la calle Ferraz, lo que lamentable. Lo que se quemó, lo que lamentable, tristísimo. Lamentable. Pero claro, tú o yo o cualquiera de nosotros vamos a decir que está mal lo uno y lo otro. Lo malo es cuando el de un lado dice que el solo lo suyo que no somos presidentes del gobierno ninguno de los dos. Y lo del otro, bueno también. Y lo del otro está mal. No anime a ir a la calle así. De verdad, yo creo que el dolor es el dolor. Lo que está pasando es terrible. Cuando hablan de los niños en los colegios, a los niños en los colegios hay que contarles lo que es, lo que ocurre, que aprendan y que sepan lo que es generar dolor, lo que es importante, la piedad, la compasión, esa cosa tan católica, ¿no? Pues es importantísimo que lo sepan, no sé por qué nadie dicen que no hay que contar estas cosas. Y luego tomar la parte por el todo es un error siempre. Porque yo podría decir que toda la Policía Nacional son unos macarras como el tipo ese que con la porra le coge por el cuello a una mujer que podría ser su madre y le arrea un porrazo. Y luego coge una criatura, la rincona contra una lechera y le mete 4 o 5 porrazos. Pues no, ese tipo es un macarra vestido de policía, no es la policía. Gente que haga eso. ¿Qué hace la policía? Su trabajo. ¿Cómo son la policía la mayoría? Pues personas que hacen su trabajo y que cumplen con la ley. ¿Qué ocurre en una manifestación? Que aparecen los que aparecen y aparecen los de siempre que van a montar el numerito, a tirar las vallas, a hacer de todo. Eso va a pasar siempre, es inevitable, siempre. Pero por eso no es mala la manifestación. De que hay que ahora toda la diferencia es semántica, ¿no? Y no es cierto, no es cierto. Almeida empezó dándole la medalla de la Comunidad de Madrid, que le quiso dar la medalla de la Comunidad de Madrid al Estado de Israel con los bombardeos empezados. Hemos visto a gente como el señor Pache o el señor Serrano del PP de Madrid negando las cifras de víctimas. Y este gobierno millones de dinero. Si me dejas terminar, yo te dejo terminar. Sí, pero... Meses aguantando que nos llamen miembros de Hamas a quienes hemos levantado la voz para condenar lo que estaba pasando en Israel. No es una cuestión semántica. No. Hay una corrección política a última hora cuando las encuestas van muy mal, pero la posición que ha sostenido el Partido Popular ha sido la de atacar a cualquiera que dijera que esto era una barbaridad. Emilio, que el presidente del gobierno salió en rueda de prensa un día a las 9 de la mañana, 7 de septiembre, empezamos el curso político así diciendo hay urgencia en sacar un real decreto que no ha sacado. Pues mira, solo entonces a quien pierda una guerra se le puede aplicar el Tratado de Roma. Solo a quien pierda una guerra se le puede condenar, ¿no? Es decir, que tenemos una vara de medir para aquellos que cometen crímenes de guerra y genocidio si ganan y otra barra de medir para los que pierden. En el caso de... Pero mira Putin, Susana. Mira, Putin está ahí. Pero es que en el caso de Putin no habéis tenido problema, o la derecha no ha tenido problema en España en el caso de Putin. En cambio, en el caso de Israel sí lo está teniendo porque en el fondo, evidentemente, hay dinero. Y una tercera cosa. Putin ha tirado misiles hoy contra y una tercera cosa. Aquí no se un grupo terrorista no legitima arrasar un pueblo. No. En este país se combatió un grupo terrorista y no se arrasó una comunidad autónoma, ¿verdad? Entonces, todas las intervenciones que hemos escuchado estos días diciendo que tiene que ganar Netanyahu, que lo decía Ayuso, lo decía Aznar, se están mirando, todo el Partido Popular va del ronzal con lo que está planteando Aznar y Ayuso, es como consecuencia de que en el fondo hay una inhumanidad y una falta de entrañas enorme con las matanzas, con la crueldad, con el genocidio, con los crímenes de guerra, que todos los días está presenciando el mundo. La diferencia con la Alemania nazi es que en ese momento no se retransmitía en directo. Pero a día de hoy se está retransmitiendo en directo. Y todo el que tiene niños, yo tengo un niño de 5 o 10 años, se mete la mano en el pecho y es imposible escuchar las declaraciones que
se están escuchando en estos días en la Asamblea de Madrid. Creo que el que seremos más graves en los colegios de nuestros niños recogimos, en el colegio de nuestros niños recogimos alimentos y ropa para los niños de Ucrania. A mí me hubiera encantado que y en este momento se está prohibiendo que se dé a conocer los crímenes que se están cometiendo en Gaza. Un segundito, venga. Porque estos en Ucrania eran europeos y en Gaza no lo son. Ramón, y eso es racismo. Lo vuelo por aquí. Pues me llama mucho la atención ver al señor Aznar y a otros tantos hablando de casos de corrupción que ni... Y en paralelo le pretendían dar la medalla de la Comunidad de Madrid a Israel. No, a la vuelta. Y ahora sale este señor, el secretario general del Partido Popular de Madrid, el de las fosas y las frutas, el que cortaba a las 6 y decía a la gente, cortar la calle, en la calle Ferraz. Este dice que nosotros aquí venimos a crispar. Oiga, mire, me parece realmente lamentable el papel que está jugando la derecha y lo entiendo porque su posición es insostenible, porque, como decíais antes, el 82% de la gente tiene ojos en la cara y ve que esto es una barbaridad, la llames como la llames. Y el Partido Popular a lo que se ha dedicado es a insultar a cualquiera que haya denunciado esa barbaridad. Y esa posición es insostenible. Y por eso estas exageraciones, y por eso hablan de Calebo Roca, y por eso dicen las chorradas que dicen. Al margen del derecho internacional, la reacción que ha tenido el gobierno de Netanyahu. ¿En esto estamos de acuerdo? Sí. Pues esto lo comparten los dos grandes partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Estas dos, no hay nadie del Partido Popular que no haya dicho que jamás es un grupo terrorista que es el desencadenante de todo esto y que tiene que desaparecer después de esto, y que no haya dicho que lo que ha hecho, que la proporción y la masacre que está cometiendo el gobierno de Netanyahu es absolutamente desproporcionada. No, eso no lo han dicho. Lo único que no ha dicho, y entonces es donde nos centramos, es en el genocidio. Y en esto, curiosamente, el Partido Popular coincide con lo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, que no creo yo que sea un señor sospechoso ni de connivente con Isabel Díaz Ayuso, ni con el Partido Popular, ni connivente con el Estado de Israel, como estás diciendo tú. Es una pena porque estábamos de acuerdo hasta que has dicho lo de que el Partido Popular está en contra de lo que está haciendo Israel, y yo lo que estoy viendo es que el Partido Popular está impidiendo manifestaciones de solidaridad con Palestina en los colegios públicos. ¿Pero qué hizo el gobierno del PP cuando éramos gobierno y hubo una agresión desproporcionada del ejército de Israel en Gaza? Suspender la exportación de armas por decisión administrativa de forma inmediata. Me parece muy bien, Margallo. Yo lo que te estoy diciendo es que se ha prohibido... Se anuncia un decreto ley cuyo contenido no se conoce. No se ha hecho. Se ha prohibido que en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid haya solidaridad con el pueblo palestino. Con Ucrania. No me digáis que están ahora vamos a ir con eso enseguida porque... Le ha pillado a contrapié y con severas contradicciones, y ha tenido más de un año para haber debatido internamente un tema que, cuando es de política exterior y tiene la importancia de Gaza, solo el presidente, el líder del PP, tiene que controlar que sea una voz única indiscutible. Le ha pillado a contrapié porque se ha equivocado también haciendo guerra contra el gobierno precisamente en este asunto, porque si algo ha hecho Sánchez en este tema, ha ido de avanzadilla. España ha ido de avanzadilla. Recordar la primera imagen, fue el primer mandatario europeo que se presentó al lado de Netanyahu y le dijo: usted no puede seguir matando niños y familias indiscriminadamente. Y se le criticó por ello también desde el Partido Popular, por si rompíamos o perjudicaba las relaciones con Israel. Fue el primero que defendió también el reconocimiento del Estado de Palestina como símbolo. No es verdad. Después ha seguido Francia, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Portugal lo va a hacer la semana que viene, el primero o de los primeros mandatarios europeos. Lo hizo en mayo. Lo hizo y lo llevó al Consejo de Ministros. Y se puede criticar, y criticamos, que el 7 de septiembre salga con una batería de medidas, con un real decreto para desconectar toda la contratación pública, que es muy complejo, de España con el comercio y con la contratación israelí, y que previsiblemente va a ir este martes al Consejo de Ministros. Pero el Partido Popular lo único que ha hecho ahora es describir el paisaje y decir que es una masacre. Hombre, bienvenido a septiembre de 2025. No se puede tener que agradecer que diga masacre, porque me parece que el PP tiene que ir un poco más lejos. Este real decreto que llevará previsiblemente el gobierno la semana que viene, ¿el PP va a votar a favor o en contra? ¿Qué piensa el Partido Popular de los acuerdos comerciales? ¿Cuántos y cuáles hay que romper? ¿Qué piensa el Partido Popular de la ruptura del embargo de armas? ¿Hasta dónde tenemos que desconectar España de la tecnología y de las armas israelíes? Yo hasta aquí eso no he escuchado absolutamente nada. Por tanto, le ha pillado a trasmano, y le ha pillado que es que incluso Felipe VI fue más lejos y antes que Rajoy, que Feijóo esta semana, cuando dijo que había que apostar por la reconstrucción de Gaza para que junto a Cisjordania, y Jerusalén, se pudiera reconocer el Estado Palestina, que Israel de facto lo está masacrando y borrando del mapa. A Feijóo,
por mucho que le molesta al Partido Popular en algo tan importante, déjese de hacerle guerra a Sánchez, una guerra que no puede ganar, de engancharse con una vuelta ciclista, con un sentimiento que es generalizado de la población española, que va más allá de izquierdas y derechas, que además es tradición, que ya hemos estado como país muchas veces con el pueblo palestino. Deje de hacer guerra contra el gobierno y diga usted dónde está, porque además cuando dices, no, lo que diga Europa, hombre, que tiene un peso el líder de la oposición del grupo mayoritario en las instituciones europeas. ¿Cómo que lo que diga Europa? ¿Qué dice usted? Por tanto, sí, le ha pillado a trasmano y con un error de cálculo que yo creo que en este tema lo va a seguir arrastrando. Pero ¿por qué con Ucrania no hubo ningún debate, por ejemplo, y ahora con Palestina sí? Esta carta la firmaba Isabel Díaz Ayuso y la dirigía en junio de 2022 a los directores de los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Animaba entonces a volcarse precisamente con Ucrania, porque lo de Ucrania sí era un genocidio. De un tribunal especial que investigue los crímenes de agresión y genocidio que se han cometido. Que no han prohibido de manera oficial y de manera expresa las banderas de Palestina. Lo que dicen es que no hay una prohibición, pero que sí que quieren neutralidad en las aulas y que no quieren adoctrinar, pero es cierto que, y lo ha denunciado Comisiones Obreras y algunos directores de centro, que se han recibido llamadas, esto dice Comisiones Obreras, para prohibir las banderas de Palestina en el interior de las aulas. Y la respuesta pública, eso sí, de Díaz Ayuso es esa. Susana. Que sí, que con Ucrania, como bien decía Lobato, no solo no se prohibió, a los niños le dieron bolsa en los colegios en todos los rincones de España para que recogieran alimento y ropa para ayudar a Ucrania. Y en ese momento no hubo problema de sensibilización, no hubo problema de adoctrinamiento, no hubo problema de nada, porque todos entendíamos que había sido lo que había sido, una agresión injusta contra la sociedad civil, genocidio, decía mi compañera en el vídeo, y en cambio en Gaza no. ¿Por qué? Porque en Gaza no son europeos, y en el fondo lo que hay son los intereses económicos, por un lado, respecto al gobierno de Israel, y por otro lado también hay algo de racismo. Estamos hablando de que son de otra religión, son de otro continente, y hay algo de racismo también ahí. Yelamo, déjame, es que esto es importante aclararlo porque efectivamente se ha puesto una de las intervenciones que yo tuve en el Congreso con ocasión de la invasión de Rusia en Ucrania cuando era portavoz de Exteriores, y ahí lo que pedía justamente es el establecimiento de un tribunal especial que juzgase, en su caso, los delitos de genocidio, los crímenes de guerra, no, pues si se que es algo que se acaba de hacer, que se ha hecho y se ha conseguido. Ha sido más explícita que hoy. No, perdón. En ese vídeo eras más explícita que hoy. Yo por lo menos te he entendido y te he escuchado perfectamente. Sí, sí, pero todos los que hemos escuchado lo podemos ver. O sea, sé perfectamente lo que dije porque... No, sí, te hemos escuchado, te hemos muy escuchado. Consciente. Entonces, lo que pedía era el establecimiento de un tribunal, que es lo mismo que estamos diciendo ahora. Es perfecto. Afirmabas... No, lo que pedía... Que nos vuelvan a poner el vídeo. Bueno, por favor... Pues venga, el vídeo, vamos. De todas formas, vamos a intentar centrarnos en lo que está ocurriendo en las aulas de la Comunidad de Madrid. Termina, Valentina. No, que sí que... Creo que hoy, de la misma manera que con Ucrania, que creo que quienes tienen que decidir si es un genocidio o no son los tribunales internacionales de justicia. No lo podemos decidir nosotros. ¿Pero a ti te parece bien que se prohíban las banderas palestinas en centros escolares? Así lo determina. No, lo que pasa es que hay una sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2020 que sí que dice que dentro de los establecimientos educativos no debería haber símbolos políticos, religiosos, y que eso, la inspección educativa, que al parecer es de funcionarios independientes, no es de la guerra de Ucrania, comunidad. La bandera de Ucrania era un símbolo político y la de Gaza no. Bueno, es que Gaza, vamos a la de Palestina. Ucrania, Gaza, claro. Perdón, la de Palestina, la de Palestina es un símbolo político, la de Ucrania no. Ucrania es un país reconocido por un Estado reconocido por absolutamente todos. Espérate, Susana, un segundito, déjame acabar, que si no, esto se va... Palestina no es un Estado reconocido por el 100% de la comunidad internacional, ¿en esto estamos de acuerdo? Y por eso entonces... Lo que te digo es que la carga política que tiene, la carga política y simbólica, las banderas son símbolos. Una y otra, yo no estoy justificando que se haga de una manera o de otra. Creo que ninguna, que no se necesita. Que se necesita explicar en las aulas, como decía Benjamín antes, cuál es la posición que hay que defender, me parece lógica, y estoy segura de que los profesores lo hacen sin necesidad de poner banderas que determinen cuál es la causa que toda esa clase tiene que hacer. Porque en esto lo que estamos haciendo... Esa bandera, lo que tiene detrás son 64.000 personas asesinadas, niños y mujeres,
la inmensa mayoría cuando van a buscar alimento. Israel el 7 de octubre, cuando se produjeron los atentados de Hamas, hubiésemos conseguido algo. ¿Tú crees que de verdad esto es... ¿Pero por qué no? Es decir, entonces, me hubiera parecido, me ha preguntado, ¿me parecía bien? Pues sí, porque a los niños hay que educarlos en valores, hay que educarlos en ciudadanos libres, y también hay que educarlos en lo que es la barbarie. Ponemos la de Taiwán y ponemos la de China. Ponemos la de los uigures. Es evidente que no queréis. ¿Por qué? Por el valor del dinero, la influencia del gobierno israelí, lo que queremos es y además porque no son europeos, y aquí hay racismo de qué barbaridad. Pero ¿qué pasa? Que no duele igual la muerte de un gazatíe que la muerte de un ucraniano. Venga. Si me permitís demagogia hasta un punto. No, yo no soy demagoga, nunca lo he sido en mi vida. Eso que acabas de decir. Pero no duele igual. Lo he dicho lo que pienso yo, y lo piensan mucha gente de pero Susana, en este país, igual, porque lo están viendo. Que a Feijóo no le duele igual que al presidente Sánchez. La contundencia que mostraste en Ucrania no la estáis mostrando en Gaza. Joaquín Reyes, quiero comentar contigo otro de los hechos, otro de los pasos al frente que afortunadamente estamos viendo los últimos días por parte de voces reconocidas, en este caso el mundo de la cultura, un grande como Eduard Fernández, que ha recogido hoy el Premio Nacional de Cine en el Festival de San Sebastián, y en la recogida ha hecho esto. Reivindicar la barbaridad que está ocurriendo. La barbaridad que está ocurriendo en Palestina, la salvajada de discutirse por una palabra, genocidio, ¿no? Yo sé que legalmente es importante, la barbaridad y el dejar morir a los niños de hambre. No podemos dejar de decirlo constantemente, porque ellos no se van a cansar de matar. Pues gestos como este, afortunadamente, cada vez son más frecuentes, más visibles. Parece que estamos despertando, Joaquín. Sí, parece que estamos despertando. Yo defiendo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto es un genocidio, es una limpieza étnica, forma parte de un plan que ellos llaman traslado, que es expulsar a los palestinos de su tierra, de lo poco que les queda. Y esto es lo que es. O sea, no es que lo están, como decían Fernando y Cristina, lo están haciendo delante de todos. La administración de Trump ya ha dicho que se ha puesto de acuerdo con el gobierno de Netanyahu para repartirse Gaza y hacer ahí un resort. O sea, es una cosa, como dije, obscena e impúdica, ¿no? No es otra cosa. No es la lucha contra el terrorismo, es un plan que encima lo están haciendo de una manera, vamos, delante de todos y con en fin, pues eso. Es terrible, es terrible. Las últimas semanas, las sociedades occidentales, al menos en nuestro país. Sí, eso espero. El otro día con las manifestaciones me sentí muy orgulloso de la gente de nuestro país. Pero la detención de este director de orquesta lo que no hace más que confirmar que el enemigo número uno de Israel es Netanyahu, que nadie está haciendo más daño, ni ha hecho en la historia, desde que se creó el Estado de Israel, más daño a ese país que Netanyahu, y que está destruyendo el prestigio, lo que pudiera tener, está creando una cantidad de odio hacia ese país en mucha gente. Los israelitas van a pagar un alto precio por haber elegido a este criminal como presidente. Lo que también hay que dejar claro siempre, yo creo que es interesante que lo recordemos, que esto no se trata de una cruzada ni mucho menos ni contra el judaísmo, ni siquiera contra el pueblo de Israel, sino contra el gobierno de Netanyahu y quienes apoyan ese gobierno y las atrocidades que está cometiendo.